Que el Señor les bendiga en este día a cada uno de ustedes. Que la paz de Él gobierne sus corazones, pero también sus vidas y familias. Hoy quiero compartir con ustedes el tema Comparte tu testimonio. Y esto es importante y el Señor quiere que lo hagamos. Que cada persona, sin importar el tiempo que tenga en la vida cristiana, cuánto sepa o no de la palabra, debemos de compartir lo que el Señor ha hecho hasta aquí ya con cada uno de nosotros. Y vamos a hablar de esto para que usted sepa que no tiene que tener muchos años en la vida cristiana ni tampoco conocer toda la Biblia para poder pensar que está preparado o para poder decir puedo hacerlo. Entonces vamos a orar que Dios nos dirija en todo lo que podamos hoy hablar. Señor, le agradecemos grandemente el poder estar delante de ti para escuchar su palabra. Permite, oh Dios, que yo pueda dar el consejo que usted quiere compartir, la palabra que vivifique sus corazones y esta pueda romper ideas, argumentos que a veces tenemos en la mente, en el corazón, y no nos permiten compartir la palabra, hablar de ti, y de esta manera pues estamos deteniendo el propósito suyo, la voluntad que es la de que la palabra corra y sea glorificada entre la gente que está a nuestro lado. Gracias le damos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. En la primera carta a Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 8, 9 y 10, leemos así. Dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. Esto lo está escribiendo el apóstol Pablo a forma de carta para enviarla a la iglesia que está en Tesalónica. Dice, partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para recibir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. En este pedazo de escrito, de carta, podemos darnos cuenta que el apóstol está diciendo a los hermanos en Tesalónica que ellos divulgaron la palabra del Señor, no solamente allí donde vivían, sino también a todo lugar donde ellos ya llegaban, la palabra ya había sido predicada. El mensaje del Evangelio había sido llevado a esos lugares.
Y si nosotros vamos al libro de los Hechos, nos damos cuenta que el apóstol llegaba a un lugar, predicaba allí la palabra, hacía discípulos, a veces se quedaba 2 meses, a veces 1 año, y luego partía. Al cabo de un tiempo, daban nuevamente una vuelta para ver cómo estaban los hermanos, y si no, pues lo hacían por medio de las cartas. Y es así que aquí podemos nosotros encontrar que la palabra de Dios, dice el apóstol, usa esa palabra divulgar, da a entender de que fue un mensaje que prácticamente se esparció a cada persona, a cada uno de los lugares de alrededor, ¿no? Dice Macedonia y Acaya, que eran ciudades que estaban juntas, pero también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. Y la fe en Dios significa el que ellos habían tomado la decisión de creer en Jesús, de confiar en Él, de seguirlo y de servirlo. ¿Cómo podían las personas enterarse que había una familia, que había un grupo de personas en la ciudad que habían creído en Jesús? Significa que era algo que ellos no se quedaban quietos, era algo que ellos compartían a cuanta gente podían, divulgaban. Es como una noticia que salga en estos días. Usted sondea si la persona con la que hoy se encuentra sabe de tal noticia. Dice, ¿y se enteró de lo que pasó? Dice, no, usted comienza a contar con detalles. Era la misma cosa que estos creyentes hacían, divulgar la fe en Dios, compartir el testimonio de su vida. Dice el versículo 9, ellos mismos, cuando van a un lugar, ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. ¿Qué compartían ellos? Ellos no hablaban de las 70 semanas de Daniel, no hablaban de qué significa el 666. Dice que ellos compartían de la manera en que los recibieron a ellos, cómo dieron la oportunidad de que se les predicara el Evangelio, la palabra de Dios. Luego dice, también compartían la manera como, la manera como se convirtieron de adorar ídolos a ahora a servir al Dios vivo y verdadero. Mire que esto es sumamente fácil contar cómo llegó a mi vida la palabra de Dios. ¿Qué ocurrió? ¿Quién vino y de qué manera abordó el tema? ¿Qué pasó conmigo? ¿Cuál fue el cambio que tuve que dar o que el Señor hizo en mi vida? En el caso de ellos dice, antes adorábamos ídolos, imágenes, mas ahora adoramos al Dios vivo y verdadero que está en el cielo. Y el verso 10 dice, y ahora esperamos desde los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Qué mensaje? ¿Qué mensaje? ¿Cómo llegaron a tocar mi puerta para hablarme? ¿Quiénes eran? ¿Qué temas abordaron?
para que yo entienda. Y ahora esto es lo que estoy haciendo. He dejado esto y adoro al Dios vivo y verdadero. Y ahora espero al Señor, porque ha quedado de volver por nosotros, ¿no? A Jesucristo, a quien el Padre resucitó de entre los muertos. Porque ese era un mensaje elemental, importante en los apóstoles, y tiene que seguir siéndolo para nosotros. Si hay algo que se tiene que predicar es a un Cristo que murió por nuestros pecados, es decir, para que nuestros pecados fueran perdonados, porque al morir ocupaba el lugar que nosotros merecíamos por haber ofendido a Dios, pero también al resucitar, eso demuestra que fuimos justificados, porque pagó el precio total y completamente, y ahora la muerte no lo podía retener más, había cancelado todo, tenía que ser suelto nuevamente, y eso demuestra nuestra justificación. Por otro lado, si Jesús hubiera muerto y no hubiera resucitado, pues quien murió era un mentiroso, un farsante, no la resurrección y la vida. Y Jesús puede prometernos a nosotros resurrección y vida eterna porque Él es el autor, el creador de la vida. Y dice que Jesús quien nos libra de la ira venidera. ¿Qué significa eso? Que está por desatarse la ira de Dios contra la humanidad por haberse rebelado contra Él, por no obedecer su palabra. Y ahora, porque Dios envió a Jesús para que creamos en Él, y al no creer o rehusarnos creer en el que Dios el Padre ha enviado, pues prácticamente hará que Dios se moleste y juzgue con su ira a la humanidad. Si usted no acude a Jesús, si usted no viene a Él para que perdone sus pecados, sea justificado y perdonado, pues está expuesto a que la ira de Dios se revele sobre su vida. Ahora, esto es algo que también nosotros debemos de hacerlo, porque si usted está escuchando ahora qué es lo que puede ocurrir con alguien que no se acerca a Jesús para que lo perdone, no se acerca a Jesús para que cambie su vida, pues recuerde que esta gente antes estaba equivocada, adorando ídolos. Mas ahora entendieron que Dios no quiere eso, sino que lo adoren a Él en espíritu y en verdad. Eso significa que hay un cambio de vida en las personas que ahora conocen al Dios real, al Dios verdadero. Entonces, nosotros necesitamos predicar este mensaje a las personas que nos rodean, que aún no conocen a Dios. Porque Dios quiere eso. Pero Dios quiere también que si yo ya conozco un poquito de Él, ese poquito tengo la responsabilidad de compartir con otros, ¿no? Hacer lo que los de Tesalónica hacían, divulgar la palabra, llevarla a cada rincón, a cada lugar. Y yo no sé, y ahora estoy hablando con creyentes, pero no sé qué ocurrió el día que tú aceptaste a Jesús, pero en mi caso, yo quería gritar a los cuatro vientos lo que me había pasado a mí. Yo quería que todo el mundo sepa que está equivocado y que hay un mensaje
nuevo o diferente al que la mayoría de la gente cree que esa es la verdad, ¿no? Y todo eso se debe a que no se lee constantemente la palabra para entenderla y saber qué es lo que Dios quiere. Entonces, si no hablamos al familiar, al amigo, al vecino de esta palabra, ellos se van a condenar y también esa va a ser una situación que no le va a agradar a Dios, el que yo, sabiendo cómo huir de la ira venidera, cómo ser libres de la ira venidera de la que se menciona aquí, yo no comparto. Eso está mal. Es más, entre las cosas que hace Dios en nuestra vida, es justamente poner ese deseo en nuestro corazón de hablar al Dios que nosotros acabamos de conocer. Es de ir y compartir esta buena noticia. El mismo amor de Dios es derramado en nuestros corazones y nos impulsa a hablar de Él. El apóstol Pablo dice que en cierto modo somos embajadores de Cristo y hablamos de parte de Él, diciéndole a la gente que se reconcilien con Dios, que hagan las paces. Embajadores del cielo, eso es lo que nosotros somos. Estamos aquí para decirle a la gente que se ha alejado de Dios, que se acerque, que lo haga, que hay una manera sencilla, una manera correcta de cómo hacerlo. Que para eso fue que el Señor Jesucristo vino a morir en la cruz del Calvario. Para que eso que a nosotros nos avergüenza y que nos hace sentir, nos hace huir de Dios, eso va a ser quitado, el obstáculo, es el pecado, ¿no? Y que a cambio de eso, Dios nos va a dar completa paz, nos va a absolver de toda esa cuenta que nosotros teníamos, ¿no? Esta misión de compartir nuestro testimonio es una necesidad, pero el apóstol Pablo también dice, es algo impuesto, ¿no? Es decir, Dios quiere que nosotros lo hagamos. Dios nos manda a que nosotros lo compartamos a los demás. No hacerlo, pues también se constituye en una desobediencia. El apóstol Pablo lo comprendió muy bien cuando él dijo, ay de mí si no predicare el evangelio, porque me es una necesidad impuesta, ¿no? También el Espíritu Santo que ahora viene a vivir dentro de nosotros nos impulsa a hacerlos. Tenemos el caso del profeta Jeremías. Jeremías dice que él era un profeta, fue llamado por Dios a hablar su palabra y él siempre, se rehusó, pero lo hacía. Y muchas veces le dijo a Dios que no lo volvería a hacer. Y las veces que él tomaba la decisión de retirarse. No porque en el caso de él no era tanto así porque no tenía tiempo o porque se avergonzaba. Más bien es porque a él le habían ocurrido cosas muy terribles. Lo habían lanzado a una cisterna, a un hueco, allí hundido hasta el lodo, en el lodo, lo habían encarcelado y él, eso hacía que muchas veces dijera,
no quiero volver más a hablar de ti. No quiero pronunciar tu nombre en mis labios, porque cada vez que hablo me vienen pruebas, situaciones difíciles. Y dice que cuantas veces intentaba ya parar y decir no voy a hacer nada más, había un fuego que le quemaba internamente y prácticamente era impulsado nuevamente a hablar la palabra. Y en la medida que él hablaba la palabra, era como liberarse o descargar algo que estaba en él, ¿no? Bueno, podríamos decir como alguien que le gusta andar en el chisme y tiene algo y no sabe a qué hora contarlo y compartirlo. Algo parecido es con alguien que ahora conoce a Dios y el Espíritu Santo lo presiona, lo impulsa, lo empuja a que tiene que hablar la palabra. Y se buscan las 1000 maneras de hacerlo. Es más, tenemos la promesa del Señor que Él dice que el Espíritu Santo vendrá y llenará nuestra boca, pondrá palabras para que podamos hablar con sabiduría, ¿no? Ni siquiera podemos ponernos a pensar qué vamos a decir, sino que en esa misma hora el Espíritu Santo hablará por nosotros. También dice la palabra, abre tu boca y yo la llenaré. Significa que el Señor te va a ir dando palabras sabias, exactas, para poder dar el mensaje, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros compartimos con las personas? Lo que hasta aquí Dios ha hecho con nosotros. Lo que hasta aquí alguien vino, me habló y eso mismo que me compartieron es lo mismo que yo voy a compartir también con otros. Recuerdo que en mi caso, más que vinieran a compartirme, era yo el que buscaba que me hablen de la palabra. Pero yo era tan discutidor que las personas me decían, lee la Biblia, lee la Biblia. Ve y lee la Biblia, allí está toda la verdad. Entonces, tanto escuché eso, lee la palabra de Dios, lee la Biblia. Allí Dios ha escrito, ha registrado todo lo que el ser humano necesita saber acerca de Él, acerca de esta salvación, acerca de cómo vivir la vida en este mundo. Así que eso lo escuché tantas veces que se me quedó. La Biblia es la palabra de Dios. Si quieres saber algo, lee la Biblia. Pero decían, porque yo puedo equivocarme, yo puedo estarte diciendo algo diferente. Así que parte de lo que ahora soy se debe a eso. A que dije, no voy a esperar que otro me esté diciendo cómo es el asunto, sino más bien yo enterarme de una manera directa qué es lo que Dios dice o quiere que yo haga en mi vida, ¿no? La otra cuestión que usted debe de saber es que algo más terrible que el cáncer o que el virus del COVID es el pecado en la vida de las personas. Porque el cáncer te puede matar y mandarte al cementerio, pero el pecado nos puede llevar a un infierno de fuego eternamente y para siempre.
Y si la gente parte de este mundo sin haber conocido a Jesús, que es el que lo puede librar de la ira venidera, eso está en 1 Tesalonicenses 1:10, que es uno de los textos que hemos leído en estos momentos, ¿no? Estamos esperando de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Él es el que nos libra de la ira venidera. Entonces, si nosotros callamos, estamos negándole a la otra persona a que pueda escapar de la ira venidera, y eso tiene que ver con lo que vendrá después de esta vida. Y cuando usted tiene la verdad sobre algo y no la comparte viendo la necesidad, pues usted no tiene amor, ¿no? Y la palabra de Dios dice que ¿cómo podemos decir que amamos a Dios si no amamos a la persona que fue hecha a la imagen de Dios y que lo estamos viendo a nuestro lado? Si usted conoce realmente a Dios, el amor de Dios le impulsa a compartir el mensaje de salvación a otras personas, ¿no? Entonces, usted no puede mantener en secreto una gran noticia. Y para que usted sepa que la palabra evangelio, el traducirla a nuestro idioma significa buena noticia. Es una palabra compuesta que se tiene que traducir al verdadero español, nueva noticia. Es decir, es una noticia que nosotros debemos de compartirla. ¿Cuál es esa buena noticia? De que hay un remedio para el ser humano. Hay un remedio de aquello que está matando y mandando a la gente al infierno. Y es Jesús, el que perdona y el que nos justifica, y también el que nos libra de la ira venidera que está por manifestarse. El apóstol Pablo también dijo que cada uno de nosotros somos colaboradores de Dios. ¿Qué significa esto? Que estamos colaborando para que la voluntad de Dios se cumpla acá en la tierra. ¿Y cuál es esa voluntad de Dios? Dice que todos procedan al arrepentimiento, que ninguno se pierda. Y eso es lo que Dios quiere. Y cuando usted habla y predica y da testimonio y dice lo que Dios ha hecho con usted, lo que usted conoce, lo comparte, prácticamente está también colaborando a ese mismo propósito divino. Y el apóstol Pablo dice eso porque en el caso de él, pues él lo hacía. Y en el caso de los que predicamos la palabra, pues estamos colaborando para que la voluntad de Dios se cumpla en esta tierra, que ninguno se pierda. Es más, el apóstol Pedro dice que hay gente que se burla de nosotros diciendo: ustedes toda la vida viven diciendo que el Señor viene, y dice, y desde que vengo escuchando esa noticia hasta este día nada pasa, todo sigue igual. Y dice Pedro, ellos no entienden que el asunto es que Dios tiene paciencia, y que esa paciencia que Él tiene es para que nosotros no seamos condenados, para que nosotros sepamos de esta buena noticia, la aceptemos y seamos perdonados por Dios. Entonces no es que Él retarda su promesa como muchos la tienen por tardanza,
sino que Él es paciente para con todos y quiere que procedamos a un genuino arrepentimiento. Entonces, está dando chance. Si hasta hoy día el Señor no ha regresado para llamarnos a cuenta, si hasta hoy día usted está en este mundo, es porque hoy es el día de la salvación. Es porque hoy hay una oportunidad para que usted pueda acudir a Jesús y también, como estas personas o como yo y otros lo han hecho, decirle a Jesús: yo creo en ti, yo confío en ti y quiero aferrarme a ti porque eres mi único Salvador. Ahora, note que estas personas no están hablando cosas profundas. Lo que podemos encontrar aquí en este pequeño extracto, ¿no? Versículos 8, 9 y 10, es contar. Dice, ¿cómo le compartieron a ellos la palabra? ¿De quién compartieron? De Dios. ¿Cuál es el cambio que se operó en la vida de ellos? Se convirtieron de los ídolos para servir al Dios vivo. ¿Y ahora qué esperanza tienen? Esperan de los cielos a su Hijo, al cual Dios resucitó de los muertos, porque Él es el que nos libra de la ira venidera, de la ira de Dios que está por venir. Entonces, ¿es sencillo? Claro que sí. Usted no tiene que hablar más de la cuenta. Ahora, me va a decir que hay personas que le van a venir con preguntas complicadas. Y tenemos nosotros sencillamente que ser sinceros. Lo que no sabemos, no sabemos. Si aún yo como pastor hay preguntas que me hacen a veces y tengo que decir que no lo sé. Lo que no sé, no sé. Pero eso no hace que puedan decirme, entonces, ¿por qué hablas? Yo hablo lo que sé y hasta donde entiendo. Alguien dijo que en la vida todos, sin excepción, somos ignorantes de algo. Hay cosas que yo las sé y que tú no las sabes. Hay cosas que tú sabes y en cambio yo no las sé. Hay personas que son profesionales en ciertas áreas de la vida, pero hay personas que ignoran totalmente otra profesión, otro trabajo, otro asunto relacionado a algún área de la vida. Quizás esté ahora mismo una persona escuchando y sepa mucho de ciencia. Puede ser un científico, puede ser una persona muy estudiada, pero quizás no conozca nada de la palabra de Dios. Entonces, eso significa que hay una ignorancia. Y aunque me pudiera decir, ¿y yo para qué necesito conocer la palabra? Pues hasta por cultura general deberías leer la palabra de Dios para poder saber, bueno, qué es lo que ella dice y poder sacar tu propia conclusión, que fue la manera como yo empecé a leer la Biblia para ver qué contenido tenía, por qué es que dicen que es la palabra de Dios, por qué es que pueden decir que ella te va a cambiar la vida. Y es allí donde en realidad pues fui atrapado por el amor de Dios. Es allí donde fui también cautivado por este mensaje. Y allí estoy, porque solo el Señor tiene palabras de vida eterna. Entonces, por todas esas cosas, nosotros debemos de dar testimonio, de divulgar lo que el Señor ha hecho en cada una de nuestras vidas. Y esto es algo que muchas veces se nos olvida
a personas que ya tenemos mucho tiempo en la vida cristiana y que tenemos mucho que compartir, pero aún así no lo hacemos. Recuerdo que desde el primer día que acepté a Jesús de verdad con todo mi corazón, eso fue algo que revolucionó mi vida y me llevó a compartir la palabra con otros. Ahora que ha pasado el tiempo, me pongo a pensar, y bueno, ¿de qué sería que yo hablaba si yo no sabía mucho? Sin embargo, las personas escuchaban. Sin embargo, pues habían personas que querían seguir oyendo. Y porque las cosas que a veces yo no sabía cómo explicarlas, pues las leía simplemente, pero es Dios quien hace la obra perfecta. Ahora, todo esto tiene que ver mayormente, más que saber, es con creer. Cuando nosotros creemos, Dios hace el milagro en tu vida. ¿Creemos en qué? Creer en Él, en el Dios que te salva, en el Dios que está allí para escuchar y conocer cuál es tu petición. Entonces, eso es algo que nosotros lo podemos hacer. Lo poquito que Dios ya ha hecho en tu vida, de ese poquito habla. Y si Dios te ha podido salvar de un gran problema de salud, pues ese es tu testimonio. Si estabas preso del alcohol o las drogas y ahora eres libre, pues tú puedes compartir y dar testimonio de que el Señor rompió cadenas de esclavitud, de que el Señor quebrantó un vicio y ahora te ha dado completa libertad. Si el Señor restauró tu vida y tu familia, si el Señor quitó tu amargura, el odio que quizás tenías hacia la persona que te defraudó, te engañó, o hacia tus propios padres que te abandonaron, se separaron y quedaste solo, sola, y al venir a Jesús sanó tu corazón y ahora eres diferente y no guardas rencor y estás decidido a perdonar porque Dios te perdonó a ti más. Eso es mucho más poderoso que tú puedas recitar un salmo de memoria. Hace algún tiempo había un hombre que predicaba la palabra de Dios y él hacía buenos estudios, ¿no? Bien ordenados y los predicaba. Pero un día él no había preparado su mensaje para compartirlo con los demás. Así es que dijo, ¿qué hago? Pero justo Dios había hecho algo grandioso en su vida. Había hecho un milagro en su salud. Y él dijo, ya sé lo que voy a hacer. Voy a compartir eso. No tengo nada más que dar. Así es que empezó a hablar su problema y empezó a hablar de lo que él decidió hacer. Orar a Dios para que haga el milagro. Y Dios lo hizo. Así que de eso estuvo predicando y los mensajes que él predicaba tan armaditos con sus partes y todo eso, la gente se dormía de escucharlo.
Pero el día que esta persona dio ese testimonio de algo que le había sucedido a él y cómo Dios lo había librado, él pudo ver que las personas pusieron toda su atención y hasta lloraron al saber que Dios es un obrador de milagros. ¿Qué significa eso? Que a veces el hablar de cómo Dios sanó aquí a 10 leprosos puede no impactarte tanto, pero el saber que Dios hizo un milagro en mi vida, y esto no tiene que ser solamente de sanidad. He visto personas que simplemente cuentan que fueron librados de un odio que llevaban en su corazón y que el día que aceptaron a Jesús, aquello desapareció. Eso llega al corazón de otro. Llega al corazón de alguien que está pasando la misma situación, el mismo problema. Y eso impacta más que cualquier otro mensaje más formado. Dar el testimonio de nuestra vida. Y eso es lo que hoy quería compartir con cada uno de ustedes. No calles, habla de Jesús, tu Señor. Predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo, le decía el apóstol Pablo a Timoteo, porque va a llegar un momento donde no se podrá predicar la palabra del Señor. Eso está profetizado de que llegará un tiempo donde habrá una restricción tan bárbara. Y ahora mismo está llegando ese tiempo donde usted no puede hablar ciertos temas, ciertas cosas, porque el mundo no quiere escuchar. El mundo no quiere que se le hable de lo que se tiene que hablar, de su pecado. No queremos hablar de cosas que nos toquen un asunto, un área de nuestra vida, más es la manera como podemos obtener el perdón divino. Si en este día hay alguien que necesita unirse a este poderoso ejército de hijos de Dios, de la familia de Dios, y quieres hacerlo, es muy fácil, es sencillo. Te puedo guiar en esta oración. Allí donde estás, inclina tu rostro y dile: Señor Jesús, hoy me decido a confiar en ti. Necesito un cambio en mi corazón y en mi vida. Si, al igual que estas personas, adoras ídolos, dile: Señor, quiero adorar al Dios vivo, al Dios del cielo. Quiero que Él cambie mi vida. Quiero que Él rompa cadenas de esclavitud, de vicios, o el odio, o me salve de este mal carácter o de esto que oprime mi vida. Entrégale tu dolor, entrégale tu problema al Señor. Dile: Señor, el deseo de venganza no me deja libre. Hoy me decido a dejar en tus manos este asunto. Encárgate tú. Yo quiero tener paz en mi corazón. Te acepto como Señor y Salvador. Si tú hiciste esta oración de todo corazón, con toda seguridad, el Señor te mostrará, dándote la paz en el corazón, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Ahora quiero hacer una oración por las personas que tienen temor de predicar la palabra. Quieren hacerlo, pero no saben cómo. Vamos a orar porque Dios es obrador de milagros. Hay un temor que no te deja, que no te permite, que te hace creer que vas a quedar mal. Pero esa osadía, esa valentía
la da el Espíritu Santo de Dios. Y el temor es una obra del enemigo que tiene que irse. Así que vamos a orar. Y cuando tú compartas la palabra y tengas el privilegio de llevar a alguien a los pies de Jesús, tú vas a ver que es la felicidad más grande que se puede experimentar, haber ayudado a alguien a salir de una situación donde estaba. Mira que uno sin saberlo a veces llega a personas que están a punto de quitarse la vida, de colgarse de una soga. Personas que están a punto de dejar su matrimonio. Recuerdo hace algún tiempo yo trabajaba como taxista y un hombre pensativo, yo me lo quedé mirando como diciéndole, ¿te puedo ayudar en algo? Pero tampoco tenía el valor de preguntarle, solamente me lo quedé mirando como, si te puedo ayudar. Y me dijo, quiero irme de la casa. Le digo, ¿por qué? ¿Qué pasa? No tengo absolutamente nada en mis bolsillos, dijo. Tengo una esposa, tengo unos hijos. No sé qué hacer, así que le digo, ¿tú los amas? Claro que sí. ¿Por qué vas a salir corriendo? Tienes que permanecer allí para luchar juntos. Y le hablé del Señor. Ese día trabajó conmigo. Y bueno, mira, ¿cómo puede cambiar el que tú abras tu boca a una persona? En otra ocasión fui para hacer una carrera. Me hicieron planto, era una parejita. Por la forma como el hombre agarró a la mujer y la lanzó adentro del carro y luego subió y cerró la puerta con iras, vi que habían problemas. Iban los dos atrás totalmente callados. Así es que yo iba pensando, ¿qué hago? Entonces en un momento dado me puse a un lado del camino y paré y me volteé hacia atrás y me dijo, ¿qué hace, señor? Dele. ¿Qué va a hacer? Le digo, siento que ustedes necesitan oír un consejo. Entonces la mujer dijo, sí, necesitamos, tenemos problemas, y comenzó a hablar. Y el hombre en un momento dijo, como que dijo, dele, pero yo no le hacía caso. Entonces, ¿cuánta necesidad puede haber? Y una palabra tuya puede cambiar la historia. Así que voy a orar por eso. Padre, en el nombre de Jesús, pido, Señor, que aquellos que ya te conocemos, aquellos que sabemos de tu amor, Dios, quita todo temor, suelta nuestra lengua y danos esa facilidad, esa elocuencia que viene de ti para dar nuestro testimonio, para hablar de tu nombre. Y no solamente hablar, sino que danos esa autoridad, esa seguridad para poder compartir tu palabra. En este día desato bendición sobre cada uno de tus hijos, oh Señor, para poder hablar con denuedo, con osadía tu palabra, en el poderoso nombre de Jesús. Que cada persona que ya conoce a Jesús tenga esa gloriosa dicha de llevar almas para ti y saber el regocijo, la felicidad que se tiene cuando hacemos tu obra y que podemos salvar hogares, podemos salvar familias y podemos salvar almas de la ira venidera. Úsanos, Señor, por tu amor y misericordia. Gracias te damos. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, cuídense y recuerde que este
fin de semana, sábado, estaremos presencialmente teniendo la reunión 7:30 en la noche, sábado, y domingo tenemos 2 reuniones de 8 a 9 y de 10 a 11. Les esperamos. También estaremos a través de YouTube y Face. Bendiciones a todos.